la parte de la hemorragia digestiva alta. Ya vimos en líneas generales el enfoque de toda la hemorragia digestiva en general. Si lo estudiamos por segmentos, en este caso, la hemorragia digestiva alta, vamos a ver que su cuadro clínico es característico. El examen de diagnóstica clásica es la endoscopía alta. Sin embargo, es importante entender cuándo hacer cuándo hacer endoscopía en un paciente. Durante la permanencia de pacientes, a veces en una de crítica, hospitalización, a veces hay que tomar esa decisión, que lo ideal es antes de las 24 horas de post-reanimación hemodinámica en todos los pacientes con hemorragia digestiva, o antes de las 12 horas después de comenzar la reanimación hemodinámica. En otras palabras, lo ideal es que el paciente, si está internado, no llegue a tener inestabilidad hemodinámica y llegar a la reanimación. Cuando hay alta sospecha de sangrado, cuando hay hematemesis intrahospitalaria, o cuando hay ya contraindicación de la interrupción de la anticoagulación, ese paciente tiene alta sospecha de que esté sangrando y hay que hacerle su endoscopía. La endoscopía es el elemento básico, es diagnóstico y terapéutico, y según sus características endoscópicas son clave para evaluar el riesgo y guiar el manejo subsecuente del paciente. Tal es así que nos va a dar una clasificación según los hallazgos que encuentra el gastroenterólogo. Aquí aparece la clasificación de Forrest. Forrest define, que esto ya deben haberlo visto en gastroenterología, la hemorragia en 3 tipos. La 1, 2 y 3. Activa, 2 es reciente, y 3 simplemente ya hay estigmas de que haya habido un sangrado reciente. La importancia de esta clasificación es que nos dice cuánto es el grado de recurrencia, cuál es el tratamiento quirúrgico que hay que hacer en estos pacientes y qué conducta hay que hacer. En la 1 y 2, que es más importante, que se divide a su vez en A y B, observen que la recurrencia es 52%. El tratamiento quirúrgico en estos pacientes va al 50%, y la conducta es de que siempre tienen que estar en unidad de terapia ya crítica y sobre todo monitorizándose por el riesgo de que vaya a haber shock. Luego, en la del tipo 2, va disminuyendo el riesgo de recurrencia a 41%, a 20%, a 7%. Y así al tipo 3 ya el riesgo de resangrado es mínimo. Estas rara vez van a cirugía. Aquí la conducta simplemente es controlarlos, ¿ya? Y en algunos casos ya darle alta. En la 12 se le da de alta. Y igual en el 3, un paciente que ya no hay sangrado activo, simplemente se le da de alta y su control por consultores. Cuando se le hace endoscopía a un paciente y cuando ya hemos hecho la anamnesis, como verán, tenemos mucha información para poder valorar si ese paciente va a resangrar o se va a complicar. Para ello, se usan escalas pronósticas, porque no todos los pacientes tienen el mismo comportamiento. Porque estos pacientes, como son mayores de edad, ya traen otros problemas asociados. Y un paciente no es igual que otro, y su evolución no va a ser la misma, su morbilidad y su mortalidad varía según cada paciente, el riesgo de morbilidad y mortalidad. Por lo tanto, se usan scores. He considerado los más frecuentes, los que se usan actualmente, ¿ya? Y que están incluso en las guías de salud de donde les he sacado esta información. El score de Rockall, ¿ya? Y el score de Glasgow-Blackford, que es lo que más se usa actualmente. También hay otros scores más, como el IU-65, en la que aquí no usa la endoscopía como uno de los criterios. Los dos anteriores sí usan parámetros endoscópicos. Como ven, usa parámetros endoscópicos y también parámetros clínicos laboratoriales. Por ejemplo, este es el score de Glasgow-Blackford. Lo pongo, no necesito que lo memoricen, pero sí saber que existe, saber cómo hay parámetros laboratoriales, como verán, tiene que ver la hemoglobina, ¿ya? Cómo está, tanto para hombre, tanto para mujer, cómo está la presión arterial, en qué rango se encuentra. Hay que ver otros parámetros que también ayuden
como es la frecuencia cardíaca, si es que hay melena, si es que hay enfermedad hepática, si es que ya existe falla cardíaca, se va dando cierto puntaje. Según ello, se determina al final si el puntaje va a ser, el punto de corte varía según algunos estudios, menor de 1, mayor de 2. Pero eso ya nos da el porcentaje de complicación. En la escala de Rockall, por ejemplo, aquí usa parámetros, como verán, ya de la edad, el estado circulatorio, donde está la presión también, las enfermedades asociadas, lo que no usaba anteriormente el otro, aquí ya vemos si es que hay enfermedad cardíaca, si es que hay enfermedad crónica, problema de cirrosis, neoplasias, que ya son parámetros, como verán que se va aumentando 1, 2, 3. Ya, obviamente que existe enfermedad crónica, es nivel 3. Aquí, esta escala de Rockall también usa parámetros endoscópicos. El Rockall modificado, también está el parámetros de Rockall clásico. Aquí ya se verifican si hay rasgos de sangrado. El score AIM-65 aquí usa parámetros de albúmina, INR, el estado mental, presión y otros, pero de menor sensibilidad, como vamos a ver en el siguiente. Este es un estudio en el que se ve sensibilidad y especificidad para estos 3 scores, tanto para Glasgow, para Rockall o para AIM-65. Como verán, el que más sensibilidad tiene para determinar y predecir mortalidad, resangrado y la necesidad de transfusión sanguínea está la escala de Glasgow-Blatchford, sensibilidad de 84%, con una también aceptable sensibilidad, especificidad, perdón, ¿ya? Seguida de Rockall, ¿ya? Pero usando los parámetros de mayor de 5. Aquí, si bien es cierto, Rockall y AMIS tienen buena sensibilidad, pero el problema es la especificidad, ¿ya? Que baja en el Rockall. En el AIM-65 se cree que llega al 77% de especificidad, pero aquí el otro punto es su valor predictivo positivo, que también varía. El riesgo, este es para ver la mortalidad. Para evaluar resangrado, también igual cada uno tiene su sensibilidad, sigue siendo Glasgow-Blatchford el que mejor se ajusta. Para posibilidad de transfusión, también tenemos aquí la escala de Glasgow-Blatchford que tiene buena sensibilidad y especificidad. Son parámetros referenciales que por lo menos se usan en los guías de práctica clínica de e-salud, los usa bastante el Glasgow-Blatchford y el Rockall. Es ahí donde he sacado justo esta guía, que quería socializarla, que me pareció interesante, ¿ya? La guía práctica clínica de e-salud. Ellos hacen a un paciente con hemorragia digestiva alta, pues que ya ha tenido todos los criterios, pues le someten a una endoscopía, siempre que ya esté estable hemodinámicamente, ¿ya? Este es el manejo para toda hemorragia digestiva alta, el manejo diagnóstico inicial. Se le hace su escala de Glasgow-Blatchford, si es menor de 1 o si es mayor de 2, para verificar más o menos que si es menor de 1, este paciente simplemente es dado de alta. Cuando es mayor de 2, aquí hay que dar de repente sus antiulcerosos, puede que si es de no varicial, brindar incluso en unos casos antibióticos, y en algunos casos ya se puede realizar, puede ser necesaria la endoscopia. No salir muy bien. El algoritmo especializado, dado que el anterior era el algoritmo general, aquí, dependiendo si es hemorragia digestiva varicial o no varicial. Ya sabemos que el no varicial es el 80%, ¿no es cierto? La varicial, que por cirrosis es el 20%, y acá es el 80%. Aquí, lo primero que se hace en el endoscopista es hacer una valoración de Forrest, ver dónde está. Si es Forrest 3, prácticamente ya dijimos desde el Forrest 2C hasta el 3 que no sangra, este paciente se va a su casa. Aquí no hay nada que hacer, solo se hace diagnóstico. En cambio, en los 1 y 2, aquí ya se hace inicio del tratamiento. Puede que si es 1 ya el mismo radiólogo o el endoscopista empieza a hacer intervencionismo. En algunos casos puede ser necesario embolización o cirugía. Esto más o menos es el algoritmo que se hace en pacientes que tienen sangrado. Y se someten a observación porque hay riesgo de resangrado. Cuando hay riesgo de resangrado, de nuevo, puede ser necesario un segundo procedimiento endoscópico.
Si falla un segundo procedimiento endoscópico, estos pacientes van a ir a cirugía. Si falla el segundo procedimiento endoscópico. El manejo, por tanto, de un paciente con hemorragia digestiva alta es multidisciplinario. No solamente es tarea del gastroenterólogo que se encarga de hacer el procedimiento endoscópico, ¿no? Porque acuérdense, este es un paciente que lo ingresa por emergencia y lo capta el médico internista, o puede que haya cirugía, pero normalmente es el médico internista. Y decimos multidisciplinario porque también requiere manejo farmacológico. La mayor parte de estos pacientes se controlan con antiulcerosos. Rara vez van a cirugía y puede que en algunos casos sea necesario el intervencionismo con angiografía, con embolización, como ya lo vimos. Los procedimientos para la no varicial, que es un capítulo aparte prácticamente aquí, perdón, ok. El último, salvo en caso de hemorragia digestiva varicial, está el taponamiento, perdón, el taponamiento esofágico, que lo vamos a ver luego, en casos de varices esofágicas. O en los TIPS, que es un bypass transyugular, ¿ya? Portosistémico. No se usa prácticamente en nuestro hospital donde yo trabajo, pero está descrito, se requiere experticia, se requiere el instrumento y prácticamente el catéter para hacer esta desviación, ¿ya? Transyugular intrahepático portosistémico. Y si no, también hay, este procedimiento también es quirúrgico, pero está descrito. Máximo hacemos en nuestro hospital el taponamiento esofágico con la sonda de Sextac. La terapia endoscópica tiene como objetivo reducir el sangrado, reduce el requerimiento transfusional, disminuye los costos hospitalarios y disminuye la cirugía de emergencia. Como habíamos dicho, estos pacientes ya casi no los vemos los cirujanos. Es un capítulo que prácticamente lo maneja gastroenterología. Los cirujanos lo vemos solo cuando el gastroenterólogo no ha podido solucionarlo. Y por lo tanto ellos se encargan del tratamiento. ¿Y qué hace el endoscopista? Tiene varias técnicas endoscópicas. Por inyección, por la inyectoterapia, tiene los métodos térmicos, tiene los métodos tópicos, tiene los métodos mecánicos. Una revisión rápida. El que más usan es la inyectoterapia, no es más que epinefrina, tiene alta eficacia, bajo costo, pocas complicaciones, promueve una buena hemostasia por vasoconstricción. Eso es lo que se hace. Se inyecta adrenalina pura en la submucosa o mucosa de la lesión donde está sangrando y por vasoconstricción va a detener el sangrado. Luego están los métodos térmicos. Aquí no es más que la electrocoagulación mono bipolar. Probeta caliente no es más que agua hervida con coagulación electrohidrotérmica, que es otra. Luego están los más modernos como la fotocoagulación y la coagulación con microondas. La electrocoagulación, para ello hay que tener un dispositivo monopolar o bipolar, ¿ya? Que es lo que más se usa, puede haber en diferentes modalidades, puede usarse equipos pequeños en consulta externa o en cirugía ambulatoria. El bipolar tiene la ventaja que es menos profunda, pero es más caro, ¿verdad? Para ello hay que tener la pinza especial que agarra el tejido. En los anteriores se hace el contacto y quema, pero no regula la profundidad, podría atravesar toda la pared gástrica. En el bipolar puede regularse y es menos profunda. La desventaja es que en ambos hay que tener contacto con el tejido, ¿ya? Ese es el problema. Es donde aparece la fotocoagulación. El ácido plasma, como se ve en la foto, no hace contacto. Aquí simplemente envía un haz de argón, que es un gas, ustedes saben, es un gas en estado ambiente, y como verán, fácilmente se puede llevar al estado de plasma, que es donde va a generar altísimo calor, ¿ya? Y ese calor puede manejarse rápidamente, ¿ya? En ese momento puede quemar bastantes áreas extensas a nivel de la mucosa gástrica, lo que no se puede hacer con el monopolar. Esa es la gran ventaja, que es útil en grandes lesiones, ¿ya? Y tiene no contacto y se puede regular porque no tiene mucha profundidad.
grandes áreas, como verán, donde se puede quemar, ¿no? Grandes áreas. Y no hay contacto entre el dispositivo y la mucosa. Es el haz de rayo incandescente el que se proyecta a través del argón que está saliendo y rápidamente en ese estado pasa al estado plasmático por el alto calor. Los métodos mecánicos están los hemoclips, las suturas, las ligaduras, los endolum. Hay que tener experticia el gastroenterólogo o el intervencionista, que hay cirujanos endoscopistas también que pueden hacer estos detalles, colocar los clips. Clips preformados que se pueden ir colocando y que ustedes vieron en el video, más o menos, de cómo se van colocando clips o incluso se van colocando nudos. Ustedes habrán visto en el video que acabaron de ver, en grandes áreas, varices o lesiones tipo Dielafo, se van a dejar a hilos a través de una asa o endolum preformado. Bien, si es que el gastroenterólogo no puede controlar o el médico intervencionista no puede controlar el sangrado, entonces hay que hacer un manejo quirúrgico. Y para ello hay que ver qué pacientes se les puede hacer manejo quirúrgico. Para ello hay indicaciones claras. Está la inestabilidad hemodinámica a pesar de la resucitación vigorosa, más o menos 6 unidades, que haya falla de técnica endoscópica para detener el sangrado, ¿ya? Que haya una hemorragia recurrente después de estabilización, más de 2 intentos endoscópicos para detener el sangrado, que haya shock asociado con hemorragia recurrente, que haya sangrado lento, continuo y que requiera más de 3 unidades de sangre por día. En esos casos, es un paciente tributario para laparotomía. ¿Y qué se hace en una laparotomía? Pues, en líneas generales, casi, como mencionaba, el avance de los fármacos ha hecho que estas cirugías ya no lo hagamos los médicos. Actualmente, pocas veces entramos por estas patologías, ya porque lo resuelve el gastroenterólogo. Y la cirugía depende de dónde esté el sangrado, si es que está en el estómago o está en el duodeno. Y es vital que el gastroenterólogo ya nos haya dicho dónde está el sangrado, ¿ya? Por eso es importante que el gastroenterólogo nos diga si está sangrando en el estómago o está sangrando en el duodeno, porque necesita ver dónde lo va a abrir, dónde va a cortar el intestino. ¿Qué se hace? Se hace, dependiendo, ligadura de frente del vaso donde está sangrando, abre el estómago y liga, hace una rafia de ese lecho sangrante, o abre el duodeno y liga. En otros casos, cuando son sangrados en napa masivos, hay que hacer ligaduras de la arteria gastrodenal, gastrodiploica, esqueletización a veces de todo el estómago para disminuir el sangrado. Cuando no solamente es en una sola parte, como una úlcera, sino es un sangrado difuso. Se puede asociar, dado que es un proceso por enfermedad úlcera péptica, se puede asociar a lesiones, a procedimientos para contener la enfermedad de fondo, porque va a seguir el paciente con su enfermedad de fondo. Hay que hacer vagotomías, troncular, selectiva. En algunos casos ya tienen secuelas como estrechez, hay que hacerle antrectomías o gastrectomía total en casos de neoplasias. Bien, para terminar vamos rápidamente una revisada a lo que es la hemorragia digestiva baja, un sangrado del trace hacia abajo. La epidemiología, ya dijimos que es, felizmente, también aumenta con la edad. La mortalidad es 2 a 4%, es 2 veces más frecuente en varones que en mujeres. Su diagnóstico se caracteriza por rectorragia, hematoquesia o melena. La endoscopía baja es vital para ello. Hay que hacer un examen físico concomitante que nos ayuda a sospechar hemorragia digestiva baja, que pueda estar asociado a enfermedades como isquemia, diverticulitis, enfermedad inflamatoria. Hay que ver si es que hay dolor o no hay dolor, que nos ayude a sospechar de diverticulosis, angiodisplasia, hemorroides o divertículo de Meckel. Síntomas acompañantes, si es que hay diarrea, si es que hay dolor rectal, si es que hay estreñimiento, que sospechemos de neoplasias. A veces el solo dolor rectal y el examen rectal puede ser diagnóstica, dado que puede confirmar la fisura o la hemorroide. Y la endoscopía baja va a ser, igual que la endoscopía alta, diagnóstica y terapéutica.
Aquí tenemos tres formas. Anoscopía, que implica solamente colocar un tubito en la consulta externa para mirar si es que es el problema de hemorroide interna. Llegar a evaluar el recto, que es proctoscopía o proctosigmoidoscopía para evaluar hasta el sigmoides. Y la colonoscopía, la que evalúa hasta la válvula ileocecal. También es diagnóstica y terapéutica. La hemorragia digestiva, esta es estadística, ya lo vimos, 80% y 20%. Tanto alta como baja. La causa de la hemorragia digestiva encabeza la enfermedad diverticular de colon, en 48%. En todas las estadísticas que hemos revisado, siempre está. Luego están las neoplasias, proctitis, úlceras, angiodisplasias, ya menos frecuentes. Esta es otra estadística en la que estamos viendo también que la enfermedad diverticular encabeza, seguida de pólipos. Varía de un país a otro, pero siempre hemos visto que la enfermedad diverticular sigue siendo dentro de las más frecuentes. El resto varía según cada país. Una pincelada a la enfermedad diverticular para que puedan entender, no son más que sacos diverticulares en todo el marco colónico. Generalmente es en el sigmoides, como ven acá, pero puede estar presente en el colon descendente, transverso y en algunos casos llega hasta el ascendente. La enfermedad diverticular, como verán, es un capítulo que vamos a hablar sobre diverticulitis. Puede debutar inflamándose y ser causa de abdomen agudo, ¿cierto? Quirúrgico. Y puede ser causa de sangrado de hemorragia digestiva baja. Observen cómo la diverticulosis puede manifestarse de dos formas grandes. Aparte hay otras que la van a ver en el capítulo del seminario. Pero aquí ya vamos viendo cómo puede debutar la diverticulosis como inflamación o como sangrado. El cáncer también puede debutar, que es uno de los causantes de sangre, de sangrado en el tubo digestivo. Pero también acá, como ven, va creciendo la lesión. No sangra, pero ¿qué está sucediendo? Está obstruyendo la luz. Aquí está obstruyendo la luz. En este caso está sangrando. Dos formas de manifestarse, así como igual que en enfermedad diverticular. Acá en este caso debuta obstruyendo en algunos casos la luz y o sangrando. Como ven, el paciente viene mostrando estos cuadros clínicos. Ya vimos que el tratamiento del 80% de los casos que tienen de seda, en el 25% pueden recibir, felizmente, a diferencia de el tratamiento también es multidisciplinario, endoscópico, geográfico, quirúrgico. La cirugía aquí, cuando es necesario, necesitamos de la ayuda del endoscopista que nos defina dónde está el sangrado. Sin eso vamos a entrar a ciencias y no vamos a saber dónde vamos a cortar. Para poder hacer esa resección secundaria de la lesión sangrante, que puede ser el problema diverticular, el problema neoplásico, angiodisplásico. Y ahí tendríamos que jugar si es que es el colon derecho o el colon izquierdo. Pero es importante que el endoscopista nos diga que está sangrando en el colon descendente, colon transverso o colon ascendente. Por lo menos para definir la resección secundaria. Si no se puede, a veces tenemos que hacer colectomía total y eso es lo que no queremos hacer. Y a veces en algunos casos hemos tenido oportunidades de que nos hecho la colectomía izquierda y el paciente sigue sangrando por el problema está en el lado. Conclusión, la hemorragia es una patología que puede tener varias presentaciones, siendo la hemorragia más severa. La hemorragia inicial siempre debe considerarse la estabilidad hemodinámica del paciente antes de continuar con el proceso de la endoscopía puede ser ese examen de admisión que es diagnóstico y terapia. Y la cirugía siempre es el último recurso cuando no se puede controlar de forma conservadora con el endoscopista o por el control de la admisión. Creo que eso es todo. No sé si hay alguna pregunta para